3. Ganancia económica del país sede de un Grand Prix F1. Silicio y @CX2GC 2026. Cuadrado rojo y. Primera aclaración. ¿Quién gana dinero en un gran premio? Cuando un país tiene Fórmula 1, en realidad no hay un solo cajón de dinero. Hay varios cajones. 1. Gana dinero Formula One Management, FOM. F1 cobra un canon de sede al promotor del GP. Ese canon suele estar, grosso modo, entre $12 millones estadounidenses y $57 millones estadounidenses por año, dependiendo del circuito, la antigüedad del contrato, el poder de negociación y la ambición política del país anfitrión. 2. Puede ganar dinero el promotor local. El promotor local puede ingresar por venta de entradas, hospitality, patrocinadores locales, concesiones, alquileres, acuerdos comerciales, activaciones. Pero muchas veces ese promotor no gana tanto como parece o incluso pierde, porque el canon a F1, la seguridad, la infraestructura y la operación se comen una barbaridad de dinero. 3. Ganan dinero los hoteles, restaurantes, comercios, transporte y turismo. Este es el gran argumento con el que casi todos los gobiernos justifican la F1. Llegan visitantes de alto gasto, sube la ocupación hotelera, sube el consumo, se llena la ciudad, hay exposición global. 4. Puede ganar dinero el fisco. Porque si entra más consumo, el Estado recauda más por IVA, sales tax, VAT, tasas turísticas, impuestos a hotelería, transporte, renta, actividad comercial. 5. Puede ganar valor la marca país. Esto no es ganancia contable, pero para gobiernos como Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Abu Dhabi, Azerbaiyán, incluso Singapur. La F1 funciona también como vitrina global, campaña de posicionamiento, señal de modernidad, instrumento diplomático o proyecto de turismo premium. Cuadrado rojo 2. El problema central, impacto económico, no es lo mismo que ganancia neta. Este es el gran truco de todos los grandes eventos deportivos. Si una ciudad dice, la Fórmula 1 dejó $300 millones estadounidenses, eso no significa que el Estado o el país haya ganado $300 millones estadounidenses limpios. Puede significar gasto total de visitantes, gasto directo más indirecto más inducido, actividad económica generada, o incluso un cálculo multiplicado con supuestos optimistas. Y de ahí todavía hay que restar canon a F1, obras, seguridad, policía, cierres de ciudad, limpieza, marketing, logística, subsidios, coste financiero, desgaste político, y en algunos casos, el desplazamiento de turismo normal, gente que deja de venir porque la ciudad está bloqueada por el GP. Por eso, para responder tu pregunta con honestidad, yo voy a separar 3 niveles. Cuadrado rojo 3. Los 3 niveles de dinero de un GP. Nivel A. Canon de sede que paga el país, promotor a F1. Aproximadamente, en la F1 moderna, hay cánones anuales como estos, estimados, no oficiales cerrados al dólar. Canadá $12 millones estadounidenses. Austria $25 millones estadounidenses. España, Barcelona, $25 millones estadounidenses. México $25 millones estadounidenses. Brasil $25 millones estadounidenses. Estados Unidos, cota, $30 millones estadounidenses. Países Bajos $32 millones estadounidenses. Mónaco $32 millones estadounidenses. Singapur $35 millones estadounidenses. Abu Dhabi $42 millones estadounidenses. Bahrein $45 millones estadounidenses. China $50 millones estadounidenses. Arabia Saudita $55 millones estadounidenses. Azerbaiyán $57 millones estadounidenses, entre los más altos del calendario reciente.
Esto ya te muestra una primera verdad brutal de la F1. Antes de ganar $1, la sede ya está empezando varios millones abajo. Nivel B. Coste operativo total del evento. Además del canon, hay que pagar montaje, marshals, señalización, seguridad, ambulancias, helicópteros, hospitalidad, limpieza, obras, comunicación, tribunas temporales, asfaltado, barreras, iluminación, en carreras nocturnas, y a veces infraestructura permanente. En un GP moderno, el coste total adicional al canon puede ser $15 millones estadounidenses 30M en un GP relativamente clásico y con circuito permanente. $30 millones estadounidenses 70M en callejeros o eventos muy sofisticados, más de $100 millones estadounidenses si hay grandes obras urbanas, paddock nuevo, repavimentación o montaje extraordinario. Nivel C. Retorno económico local. Ahí entran hoteles, restaurantes, transporte, shopping, casinos, en Las Vegas, empleo temporal, patrocinios. TV Hospitality, impuestos, promoción internacional. Y acá aparecen diferencias abismales. Las Vegas puede mover cifras de cientos de millones o más de 1.000 millones de impacto bruto. Melbourne reporta impactos del orden de $180 millones estadounidenses en algunos años. Silverstone habla de alrededor de 100 millones de libras, tilde $130 millones estadounidenses, de beneficio para la comunidad local. Pero en otros casos el evento puede ser económicamente flojo o incluso deficitario, si se mira el saldo estricto del organizador o de la región. Un estudio sobre el GP de Portugal, efectos regionales en Europa, encontró efectos nulos o incluso negativos en varios indicadores macroeconómicos y turísticos. Cuadrado rojo IV. Entonces, ¿cuánto deja cada país? Voy a hacerlo del modo más útil. Por tipo de sede y por país, carrera actual o muy reciente, con una aproximación de saldo neto razonable. Importante. Lo que sigue no es una contabilidad auditada, sino una estimación orientativa del beneficio, pérdida neta para la economía anfitriona, no para FOM, basada en cánones conocidos o estimados, estudios públicos, impacto turístico reportado, y la estructura típica de costes de un GP. Lo expresaré como una horquilla anual aproximada en USD, muy positivo igual a mayor que $100 millones estadounidenses netos, positivo igual a $30 millones estadounidenses 100M, ligeramente positivo, equilibrio igual a 0 a $30 millones estadounidenses, ligeramente negativo igual a $0 estadounidenses a $30 millones estadounidenses, negativo fuerte igual a peor que $30 millones estadounidenses. Cuadrado rojo V. Tabla conceptual. Aproximación de saldo económico neto por sede. A. Sedes que probablemente dejan mucho dinero neto. Estas son las carreras donde el volumen turístico, el gasto premium o el modelo de ciudad hacen más probable un saldo fuerte a favor del anfitrión. 1. Las Vegas, Estados Unidos. Aproximación neta para la economía local, regional. Más $250 millones estadounidenses a más $700 millones estadounidenses. Y en años muy favorables, el impacto bruto puede ser muchísimo más alto. ¿Por qué tan arriba? Porque Las Vegas no es un circuito que recibe gente, es una máquina de absorber gasto. Hoteles, casinos, restaurantes, shows, retail, nightlife, corporate hospitality. Se han reportado cifras de 1,50 billones de dólares estadounidenses de impacto económico para la primera edición y alrededor de 934 millones de dólares estadounidenses para 2024 en distintos cálculos. Reuters reportó 3,20 billones de dólares estadounidenses de impacto acumulado en 3 ediciones y 43 millones de dólares estadounidenses de recaudación estatal, local en el último año mencionado. Pero cuidado. Las Vegas es un caso especial porque allí el modelo comercial involucra más directamente a F1, Liberty y no se parece del todo a un promotor clásico. Aún así, como ciudad receptora, es de las que más probabilidad tienen de quedar ampliamente en positivo. 2. Singapur.
Aproximación neta para el país, ciudad. Más 100 millones de dólares estadounidenses a más 300 millones de dólares estadounidenses. Singapur es probablemente el ejemplo clásico de GP que no se explica solo por taquilla, sino por turismo premium, hotelería de lujo, restauración, finanzas, congresos, imagen global y exposición urbana espectacular. Aunque paga un canon elevado, estimado $35 millones de dólares estadounidenses, y montar Marina Bay es carísimo, la ciudad-estado tiene una capacidad extraordinaria para monetizar visitantes de alto gasto y usar el GP como escaparate global. Mi lectura. No es descabellado pensar que Singapur sale netamente ganando la mayor parte de los años, aunque no siempre con la espectacularidad mediática de Las Vegas. 3. Melbourne, Australia. Aproximación neta. Más $50 millones de dólares a más 150 millones de dólares estadounidenses. Australia suele aparecer como una de las sedes que mejor convierten el GP en gran evento de ciudad, turismo, ocupación hotelera, consumo urbano, y marca Melbourne. La cifra citada por CNBC para 2023 ronda 266 millones de dólares australianos, 180 millones de dólares estadounidenses, de impacto económico. Ahora bien, impacto económico no es ganancia neta. Si restas canon, operación, seguridad, montaje, costos de parque, circuito, mi aproximación razonable sería un neto todavía positivo, pero bastante menor que el impacto bruto, más $50 millones de dólares a más 150 millones de dólares estadounidenses. 4. México, Ciudad de México. Aproximación neta. Más $50 millones de dólares a más 150 millones de dólares estadounidenses. El GP de México tiene varias cosas a favor. Enorme asistencia, evento muy consolidado, fuerte turismo, una plaza muy popular, y un costo de canon moderado en comparación con los petroestados más agresivos. No tengo en esta búsqueda un estudio puntual reciente tan fuerte como Vegas o Melbourne, así que acá la cifra es más prudencial. Pero México suele estar en el grupo de GPs con muy buena respuesta de público y retorno urbano relevante. 5. Silverstone, Reino Unido. Aproximación neta para la economía local regional. Más $40 millones de dólares a más 120 millones de dólares estadounidenses. CNBC cita al CEO de Silverstone diciendo que el GP británico deja alrededor de 100 millones de libras, 130 millones de dólares estadounidenses, a la comunidad local. Pero acá hay una sutileza importantísima. La economía local puede salir muy beneficiada, mientras que el promotor del circuito no necesariamente se hace rico, e incluso históricamente ha sufrido con los costes del canon. Entonces, si hablamos de país, región, yo lo pondría en positivo. Si habláramos del organizador del GP, sería una historia bastante más áspera. Cuadrado rojo B. Sedes que probablemente salen positivas, pero no de forma tan espectacular. Acá entran países, circuitos donde hay un GP valioso, pero el neto no parece tan monstruoso. 6. Canadá, Montreal. Aproximación neta. Más $20 millones de dólares a más 80 millones de dólares estadounidenses. Canadá tiene varias ventajas: ciudad turística, evento consolidado, alta demanda, canon relativamente bajo comparado con otras sedes, estimado $12 millones de dólares estadounidenses. Eso ayuda mucho. Un canon bajo significa que la barrera para salir en positivo es menor. Mi impresión: Montreal probablemente esté entre los eventos con mejor relación canon, retorno del calendario tradicional. 7. Austria, Spielberg, Red Bull Ring. Aproximación neta. Más $10 millones de dólares a más 60 millones de dólares estadounidenses. Austria tiene canon relativamente moderado, una región que se vuelca al evento, turismo, y apoyo de una estructura empresarial muy potente detrás del GP. No imagino un retorno, Vegas, pero sí un GP que puede cerrar positivamente si la ocupación y el gasto turístico son buenos. 8. Hungría, Budapest, Hungaroring. Aproximación neta.
más US 10 millones de dólares a más 50 millones de dólares estadounidenses. Budapest se beneficia de turismo europeo, ciudad atractiva, calendario de verano, canon no tan extremo como los del Golfo. No es el GP más glamoroso del mundo, pero sí uno que puede funcionar bien como evento turístico urbano. 9. Italia, Monza, Imola. Aproximación neta por sede. Entre 0 y más 50 millones de dólares estadounidenses. Y aquí me pongo la camiseta tifosi contigo, Gabriel, pero sin dejar la calculadora en el guardarropa. Italia tiene una ventaja y una desventaja. Ventaja. Monza es un símbolo histórico, arrastra turismo, arrastra pasión, vende muchísimo como patrimonio de la F1, y para la economía local de Lombardía puede ser un gran fin de semana. Desventaja. Los GPs históricos europeos no siempre son máquinas perfectas de rentabilidad. Tienen infraestructuras más viejas, márgenes más estrechos, y menos subsidio de imagen geopolítica que un país del Golfo dispuesto a pagar lo que sea. Entonces, Monza puede dejar saldo económico positivo a la región, quizá modesto a medio. Imola, dependiendo del año y del esquema de financiación pública, podría estar entre ligeramente positivo y equilibrio frágil. Para Italia, más que oro líquido, la F1 es también patrimonio industrial, cultural y turístico. No es solo caja. Es identidad. Y eso en un país con Ferrari pesa mucho. 10. Países Bajos, Zandvoort. Aproximación neta. 0 a más 40 millones de dólares estadounidenses. Zandvoort ha vivido el efecto Verstappen. Lleno total, ambiente enorme, turismo, marca nacional. Pero también es un evento con limitaciones logísticas, costes fuertes y fecha relativamente corta en el calendario moderno. Yo lo pondría en positivo modesto, no en jackpot. 11. España, Barcelona, eventualmente Madrid en el futuro. Aproximación neta. 0 a más 40 millones de dólares estadounidenses. Barcelona tiene ciudad, turismo, infraestructura, hoteles, aeropuerto y una marca global potentísima. Eso juega a favor. Pero el GP español clásico tampoco parece, por estructura, un evento tan explosivamente rentable como Singapur o Vegas. Mi lectura. Puede ser ligeramente positivo a moderadamente positivo, pero no lo vendería como una mina de oro. Cuadrado rojo 7. Sedes de equilibrio muy frágil o beneficio dudoso. Acá entramos en la zona donde la respuesta honesta es, depende mucho de cómo midas. 12. Bélgica, Spa-Francorchamps. Aproximación neta. 15 millones de dólares estadounidenses a más 20 millones de dólares estadounidenses. Spa es uno de los circuitos más amados del mundo. Pero el amor no siempre paga la factura. Hay reportes recientes de pérdidas del organizador belga, del orden de 3,50 millones de euros, incluso con cientos de miles de entradas vendidas y apoyo público. Eso no significa que Bélgica entera pierda dinero con Spa. Significa que el promotor puede sufrir, mientras hoteles, restaurantes, campings, comercios de la región, sí capturan valor. Mi lectura. La economía regional quizá rasca algo de beneficio o queda cerca del equilibrio, pero el negocio directo del GP puede ser muy frágil. 13. Brasil, Interlagos. Aproximación neta. 0 a más 50 millones de dólares estadounidenses. Interlagos es enorme como evento popular, imagen, turismo y ciudad. Sao Paulo absorbe visitantes, hospitality y patrocinio. Pero tampoco me animaría a venderlo como un cheque gigante sin ver las cuentas finas del contrato, la ciudad y la organización. Lo pondría en una zona de positivo moderado o equilibrio robusto, no mucho más. 14. Japón, Suzuka. Aproximación neta. 10 millones de dólares estadounidenses a más 30 millones de dólares estadounidenses. Japón tiene prestigio, tradición, turismo, industria automotriz y un público maravilloso. Pero Suzuka no me parece un GP diseñado para exprimir caja al nivel de una capital financiera nocturna o un casino global. Probablemente sea una carrera con valor cultural, valor corporativo, valor para Honda, Toyota,
ecosistema motor, y beneficio turístico localizado, pero con un neto más bien modesto. 15. Mónaco. Aproximación neta, difícil de medir. Probablemente más $20 millones a más $100 millones estadounidenses para el microestado, pero con enormes matices. Mónaco es rarísimo como caso porque casi nada de su economía es normal. Ahí el GP se mezcla con yates, hospitalidad ultra premium, sponsors, networking financiero, branding de lujo, turismo de altísimo ticket. Si miras el GP como simple carrera, la cuenta es una cosa. Si miras Mónaco como escaparate del lujo global, el GP forma parte de una maquinaria de valor mucho mayor. Por eso no me atrevería a ponerlo ni entre los deficitarios ni entre los comparables con un GP tradicional. Es un caso aparte. Cuadrado rojo 8. Las sedes del Golfo y del SPORTSWASHING geopolítico. Ahora llegamos a una zona donde la pregunta, ¿cuánto ganan?, cambia de naturaleza. Bahrein. Arabia Saudita. Qatar. Abu Dhabi, en parte Azerbaiyán, no siempre alojan la F1 porque el GP de una rentabilidad contable impecable como si fuera un shopping center. Muchas veces la alojan porque el GP funciona como instrumento de marca país, señal geopolítica, campaña de modernización, turismo premium, diplomacia deportiva, soft power. En estos casos, el canon suele ser altísimo. Por tanto, si la pregunta es, ¿el GP deja ganancia neta contable pura en caja? La respuesta puede ser, no necesariamente, o no de manera impresionante. Pero si la pregunta es, ¿el Estado considera que el evento le devuelve valor político, turístico, mediático e internacional? La respuesta muchas veces es, sí, y por eso lo siguen pagando. Veámoslos uno por uno. 16. Bahrein. Aproximación neta contable local, $20 millones estadounidenses a más $20 millones estadounidenses. Canon estimado alto, cerca de $45 millones estadounidenses. No me sorprendería que, mirando solo caja, el saldo sea flojo o apenas neutro. Pero Bahrein fue uno de los pioneros del Golfo en entender la F1 como proyección internacional, turismo de alto perfil y posicionamiento regional. Mi impresión, económicamente puede estar cerca del equilibrio, políticamente lo consideran rentable. 17. Abu Dhabi, EAU. Aproximación neta, 0 a más $50 millones estadounidenses, pero con muchísimo componente estratégico. Abu Dhabi tiene ventajas enormes. Yas Marina como complejo turístico, hoteles, parques, lujo, conexiones aéreas, evento final de temporada, hospitality corporativa. Canon alto. $42 millones estimados. No lo pondría como pérdida segura. Puede incluso ser positivo si el paquete turístico corporativo funciona bien. Pero una parte muy importante del valor está en imagen, turismo premium, consolidación de Abu Dhabi como hub global. 18. Arabia Saudita, Jeddah. Aproximación neta contable, $20 millones estadounidenses a más $20 millones estadounidenses. Canon altísimo, $55 millones estimados. Circuito urbano nocturno, costes altos, operación compleja. Mi sensación, si uno mira solo caja, no es fácil que el GP sea un filón neto gigantesco. Pero Arabia Saudita no está comprando únicamente una carrera. Está comprando presencia global, legitimidad deportiva, turismo futuro, narrativa de apertura, entretenimiento internacional. Es decir, el balance político puede importarles más que el balance contable. 19. Qatar. Aproximación neta, $20 millones estadounidenses a más $15 millones estadounidenses. Muy parecido en lógica a Arabia Saudita o Bahrein. Canon alto, capacidad estatal para absorber pérdidas, uso del deporte como plataforma de posicionamiento. No lo imagino como una fiesta de rentabilidad inmediata. Lo imagino como una inversión de Estado. 20. Azerbaiyán,
Bakú. Aproximación neta. 30 millones de dólares estadounidenses a más 10 millones de dólares estadounidenses. Azerbaiyán es, para mí, uno de los ejemplos más claros de sede donde el canon es muy alto y la justificación es fuertemente geopolítica y de imagen. El estudio citado sobre Azerbaiyán subraya justamente que el país paga de los cánones más altos del calendario. Puede haber turismo, gasto hotelero, activación urbana, visibilidad, pero mi impresión es que, en saldo contable estricto, Bakú está más cerca del equilibrio muy frágil o incluso del rojo que del negocio redondo. Cuadrado rojo y X. Sedes donde el neto puede ser bajo o negativo, pero el GP se sostiene igual. Acá entran varios casos históricos de Europa o Asia donde el GP se mantiene por tradición, política deportiva, industria o turismo, aunque la rentabilidad no sea un festival. 21. China, Shanghái. Aproximación neta. 20 millones de dólares estadounidenses a más 30 millones de dólares estadounidenses. Canon alto, US 50 millones de dólares estimados. Mercado gigantesco, sí, pero eso no garantiza rentabilidad local automática. La F1 en China vale por mercado automotor, posicionamiento, ciudad global, hospitalidad corporativa. Puede salir razonablemente, pero no la pondría sin datos duros en el grupo de gran ganador. 22. Miami, Estados Unidos. Aproximación neta. Más US 50 millones de dólares a más 200 millones de dólares estadounidenses. No la mencioné antes y merece estar arriba del todo o muy cerca. Miami comparte con Vegas varias ventajas: turismo internacional, hospitality, lujo, ciudad global, venta premium, marketing estadounidense. No tengo en esta búsqueda un estudio reciente tan concreto como el de Vegas, así que no quiero inventar precisión. Pero si me pides una lectura razonable, Miami probablemente esté del lado ganador y con bastante margen. 23. Austin, Cota, Estados Unidos. Aproximación neta. Más US 20 millones de dólares a más 100 millones de dólares estadounidenses. Cota tiene un problema y una virtud. Problema. El canon no es pequeño. US 30 millones de dólares estimados. Virtud. Es un evento consolidado, con gran asistencia, turismo y economía regional grande. Yo lo pondría en positivo, aunque menos exuberante que Vegas y quizá menos premium urbano que Miami. 24. Mónaco, de nuevo, como categoría aparte. Insisto porque Mónaco rompe cualquier cuadro normal. Si alguna vez hiciéramos una monografía solo de la economía del GP de Mónaco, habría que separar retorno hotelero, náutico, financiero, mediático y de imagen país. No es un GP normal. Es un acto de autoescenificación del Principado. Cuadrado rojo X. El gran mapa. ¿Cómo yo clasificaría hoy a las sedes de F1 según su retorno aproximado? Voy a resumírtelo en una clasificación tifosi económica, sin fingir una exactitud que nadie serio puede prometer sin las cuentas completas de cada promotor y cada gobierno. Grupo 1. Muy probablemente grandes ganadores. Saldo neto aproximado. Más 100 millones de dólares estadounidenses a más 700 millones de dólares estadounidenses. Las Vegas. Singapur. Melbourne, Australia, probablemente Miami, según año, en ciertos enfoques, Mónaco, aunque es caso especial. Grupo 2. Probablemente positivos. Saldo neto aproximado. Más US 30 millones de dólares a más 100 millones de dólares estadounidenses. México. Silverstone, Reino Unido, para la economía local más que para el promotor. Canadá. Austin. Abu Dhabi, si se contabiliza bien su ecosistema turístico corporativo. Grupo 3. Positivo modesto o equilibrio. Saldo neto aproximado. 0 a más 40 millones de dólares estadounidenses, más 50 millones de dólares estadounidenses. Austria. Hungría. España. Brasil. Italia, Monza, Imola, según sede y año. Países Bajos. Japón.
Grupo 4. Equilibrio muy frágil, posible pérdida directa. Saldo neto aproximado, 30 millones de dólares estadounidenses a más 20 millones de dólares estadounidenses. Bélgica, SPA. Bahrein. Qatar. Arabia Saudita. China. Azerbaiyán. Cuadrado rojo sí. La conclusión más importante de todas. Si me obligaras a resumir todo esto en una sola frase, te diría, la Fórmula 1 no deja lo mismo en todos lados porque no todas las sedes compran la misma cosa. Unas compran turismo y gasto inmediato como Las Vegas, Singapur, Melbourne, México, Miami. Otras compran prestigio deportivo y continuidad histórica como Monza, Silverstone, Spa, Suzuka, Mónaco. Y otras compran marca país, legitimidad global y proyección geopolítica como Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Abu Dhabi, Azerbaiyán. Por eso preguntar, ¿cuánto gana un país con un GP? Es casi como preguntar, ¿cuánto gana una ciudad con un museo, una feria mundial, unos Juegos Olímpicos o una final de Champions? La respuesta depende de quién paga, quién cobra, quién recauda, quién subsidia, quién se beneficia, y qué se considera ganancia. Cuadrado rojo 12. Mi estimación más sintética, en castellano llano. Si mañana un ministro de Economía me encerrara en una sala y me dijera, dame una aproximación rápida, país por país, de cuánto deja neto un GP de F1, yo le contestaría así. Muy rentables, gran saldo. Las Vegas, más 250 MA más 700 M, Singapur, más 100 MA más 300 M, Melbourne, Australia, más 50 MA más 150 M, Miami, más 50 MA más 200 M, México, más 50 MA más 150 M. Rentables, pero no monstruosamente. Canadá, más 20 MA más 80 M. Silverstone, Reino Unido, más 40 MA más 120 M para la región. Austin, más 20 MA más 100 M. Abu Dhabi, 0 A más 50 M. Equilibrio o ganancia modesta. Austria, más 10 MA más 60 M. Hungría, más 10 MA más 50 M. Brasil, 0 A más 50 M. España, 0 A más 40 M. Italia, Monza, Imola, 0 A más 50 M. Japón, 10 MA más 30 M. Países Bajos, 0 A más 40 M. Frágiles, dudosos, a veces deficitarios. Bélgica, 15 MA más 20 M. Bahrein, 20 MA más 20 M. Arabia Saudita, 20 MA más 20 M. Qatar, 20 MA más 15 M. China, 20 MA más 30 M. Azerbaiyán, 30 MA más 10 M. Silicio y @CX2GC. 2026.